por tanto amor que tú has tenido para con nosotros al darnos el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias por redimirnos a nosotros. Ayer estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos nosotros preparados para descender al infierno, pero la misericordia tuya a través del Evangelio verdadero fue anunciado a los que hoy estamos aquí y hemos creído ese mensaje. Ahora estamos realmente preparados para poder entrar al reino de los cielos en el momento que partamos de esta tierra. Amado Señor, no solamente nos has salvado, sino que nos has introducido en la iglesia verdadera en la tierra para que nosotros podamos brindar mucho servicio, hacer muchas obras importantes con las cuales vamos a ser recompensados cuando nos presentemos delante de ti. Señor, queremos orar por los hermanos justos renacidos que han perdido su fuerza en la iglesia, al punto que ya no se congregan, para que tú les guardes de la tentación y de la muerte donde sea que estén, y que pronto, Señor, puedan ser traídos nuevamente antes que venga un castigo, una disciplina sobre sus vidas, que puedan ser instaurados otra vez en la iglesia para seguir creciendo en la fe. Protégelos de la muerte, por favor, Señor. Oramos por los hermanos que han perseverado también en la fe, que han crecido en el conocimiento de tu palabra, que han crecido en conducta, en sabiduría dentro de la iglesia y hoy están dando mucho fruto, Señor, para que tú los mantengas firmes, libres de la inmoralidad, libres de la avaricia, libres del orgullo, Señor, y que puedan seguir creciendo muy bien en la fe para servir en el cuerpo de Cristo. Señor, que el mensaje de hoy pueda ser una palabra de exhortación, pero también que pueda confortar nuestro espíritu para poder seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, un mensaje que vamos a titular vendrán dificultades. Así, vendrán dificultades. Es una palabra que nosotros debemos atesorar en el corazón, ya que todos los justos renacidos, sin excepción alguna, sin importar el cargo que ocupemos en la congregación o no ocupemos, todos los justos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a dificultades, van a haber luchas. Lamentablemente muchos grupos religiosos donde se predica aparentemente la palabra, digo lamentable porque al una persona exponerse a estos mensajes, su corazón no se afirma en el Evangelio, en Cristo, y cuando vienen las dificultades no saben cómo enfrentarlas. Muchos de estos grupos predican un evangelio de superprosperidad. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, no hay problema, no hay situaciones difíciles. Su refrigeradora siempre tiene que tener comida, su alacena siempre tiene que estar llena. Nunca vamos a enfermarnos, hay que reprender, hay que cancelar, hay que anular. Son frases comunes en estos lugares. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia todo lo contrario. No quiero de ninguna manera llevarlos a pensar que tenemos que ser personas sufridas hasta que el Señor venga. Hay momentos de bonanza, pero también hay momentos de dificultad. ¿Qué es una dificultad? Algo que se presenta cuando nosotros menos lo esperamos. Hace unos años atrás, cuando yo estaba en Colombia, estaba hospedado donde una tía mía que alquilaba habitaciones y un día llevaron una ancianita. Esa señora tenía unos 85 años más o menos y la dejaron en una habitacioncita, le acomodaron todo y ahí la hospedaron. Siempre he tenido muy buena relación con los adultos mayores y me hice amigo de ella. Yo tenía unos, no sé, 18 años por ahí, estaba muy jovencito. Entonces la señora salía todas las mañanas después que se bañaba a tomar el sol. Ella siempre hablaba de una persona. Para ella parece que esa persona era la más importante en su vida, era su nieto. Ella siempre mencionaba mi nieto, mi nieto, mi nieto. Siempre yo tenía mucha curiosidad de conocer a su nieto. Un día madrugó más de lo normal, se bañó, se vistió y entonces yo salí con ella a la acera y me dice, ay, hoy viene mi nieto, él se va a casar. Él estaba en el ejército. Le dieron un mes de vacaciones, se va a casar y viene para llevarme hoy con su futura esposa, me va a llevar a cine. Nunca he ido a cine, dice ella, pero hoy va a ser mi primer día. Estaba perfumada, estaba bien vestida, tan feliz la señora y yo me senté con ella un gran rato.
Pero llegó las 12, la 1, las 2, las 3, las 4 y nada que llegaban por ella y como a las 5 de la tarde llegó su hija, la mamá del nieto, con una ambulancia. Y yo me preocupé, ¿qué le pasaría a la señora? Cuando salí, la señora estaba llorando y me dice, mi hijo tuvo un accidente y perdió la vida con su prometida. Ahora tenemos que darle esta noticia a mi mamá y no sabemos cómo hacerlo. Una tremenda dificultad, un tremendo dolor para su corazón. La señora no sé si era justa o no, porque yo no tenía nada de ese mensaje en ese entonces, pero sin importar que seamos justos o no seamos justos, las dificultades pueden llegar en cualquier momento. Y tenemos que estar firmes en la fe para poder enfrentar cualquier dificultad que se presente en el camino. Jesucristo le dice a sus discípulos en el capítulo 16 y en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La palabra paz es un vocablo griego que es eirene o precisamente eirenopoio, que significa unir. La palabra paz significa unir, eso es muy importante. Aquí cuando habla de paz, habla de la unidad con Dios. Si nosotros estamos unidos a Dios, no importa lo que se presente en el camino, lo vamos a resistir. Si nosotros estamos bien pegados con Dios, no importa cuán grande sea la dificultad, la brincamos. Brincamos cualquier circunstancia que se pueda presentar. Una vez más, lea conmigo ahí, sígame con sus ojos en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis unión. Estando unido con Él hay tranquilidad. Estando unido con Él hay fuerza. Estando unido con Él nunca voy a volver atrás. Para que en mí tengáis paz. Luego le dice a sus discípulos y a nosotros como iglesia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay muchas aflicciones y muchas dificultades por diferentes formas o de diferentes circunstancias. Estas es por el Evangelio. Aquí Cristo está hablando de dificultades según el contexto que vendrán por el Evangelio. Pero también hay dificultades en la vida que vienen como prueba de Dios. De vez en cuando Dios nos permite pasar por dificultades para que nosotros crezcamos en la fe. Pero también hay dificultades que llegan por desobediencia. De vez en cuando somos desobedientes. Por eso cuando un hermano de la iglesia de Tibás, de la iglesia de Guapiles, de la iglesia en Costa Rica, entra en una dificultad, lo primero que debe hacer es examinar su corazón. Es lo primero que debe hacer. Señor, ¿cómo me encuentro delante de ti? Antes de cualquier cosa debe acudir al secreto de Dios y consultar. Vamos a poner una señal aquí. De vez en cuando puede ser que vamos a recordar este pasaje y vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 139. Libro de los Salmos, capítulo 139. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 2 y el 3. Después saltamos. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Los ojos del Señor están sobre la tierra. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están viendo a los buenos y a los malos. Él está observando. ¿Qué es lo que observa? Nuestro camino. Cuando un cristiano cae en una dificultad, debe comprender que muchas veces podemos estar haciendo algo que a Él no le agrada y que nosotros no estamos claros de eso que estamos haciendo. Por eso hay que acercarnos al Señor. Padre, ¿cómo se encuentra mi corazón delante de ti? Señor, ¿cómo he caminado delante de ti? De repente usted podría pensar, yo estoy haciendo todo bien.
voy a la iglesia, doy mi ofrenda, sirvo en la iglesia, estoy haciendo todo bien, pero de repente haya algo por ahí en tu vida que necesitas cambiar que tú no has discernido. Y de pronto una dificultad Dios la pueda utilizar porque ya te habló a través del pastor, te habló a través de un hermano, te habló a través de un estado, te habló a través de una palabra que leíste y no llegas a esa comprensión. Viene una dificultad, inmediatamente voy al Señor. Padre, examina mi corazón. Saltamos al versículo 23, donde el salmista ya con más claridad dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Está comprendiendo lo que el salmista está pidiendo? Examíname, Señor. De repente hay hermanos que están pasando dificultades muy grandes por algunas conductas que a Dios no le agradan, pero todavía no la han discernido. Y siguen cometiendo el mismo error, cometiendo el mismo error. Hay hermanos que cuando recibieron el evangelio eran muy bravucones, casi amargados, enojones, gritones, incapaces de tener bondad para su hermano. Y reciben el evangelio y siguen con esa conducta. Enojones, bravucones, maltratan a los hermanos, maltratan a las hermanas, son mal encarados. Digo hermanos, refiriéndome a mujer y hombre también, porque de vez en cuando hay mujeres así, en Guapiles no, pero de todas maneras lo estoy diciendo para que usted lo aprenda. Entonces vienen y están con esa misma condición y Dios comienza a tratar con ellos, pero son hermanos fieles en la iglesia, en su ofrenda, en su servicio, pero no cambian esa condición. Y Dios comienza a tratar con ellos, con amor, con la palabra, con consejo. Comienza a tratar con ellos a través de la oración, pero no cambian. Entonces viene una dificultad. Y a como pueden tratan de brincarla, viene otra dificultad. Pero Señor, ¿qué pasa en mi vida? Señor, estoy haciendo las cosas bien, pero siguen duros en su corazón para cambiar esa condición. No sé por qué tomé eso como ejemplo, pero eso en cualquier pecado. Podría haber alguien que no debería de ser así porque un justo renacido debe vencer, pero alguien que con sus ojos ve algo que no debe a través de la televisión, a través del internet. Y cuando hablo de eso, hablo del vicio de la pornografía. Y una persona podría decir, es que no puedo vencer, es que no soy capaz. No, sí podemos vencer. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos no va a vivificar también nuestro cuerpo que está caído. También lo vivifica. Entonces, esas cosas sí o sí pueden traer dificultades por malas conductas que tengamos nosotros en el camino. Como recitamos hoy y ya lo vimos el año pasado, pero quiero mencionarlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a ir un momento allí y veamos la historia de estos reyes. Capítulo 18, versículo, vamos a leer desde el capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Resulta que el pueblo de Israel estaba pecando contra Dios, estaba haciendo cosas abominables contra Dios. ¿Cómo lo hacían ellos? Curiosamente, la mayoría de veces que el pueblo peca, ya siendo justos, siempre curiosamente buscan lo secreto. Devolvámonos un poquito, capítulo 17, por favor. Versículo 9. Póngale mucha atención a este texto. Capítulo 17. Versículo 9. ¿Lo tiene, mis hermanos? ¿Sí? Dice, yo voy a leer y usted me sigue con su vista. Y los hijos de Israel hicieron, lea conmigo qué dice esa palabra, ¿cómo dice? Secretamente. ¿Qué significa secretamente? Se escondieron. No existe un justo renacido que reconozca que algo es pecado y lo haga abiertamente. Siempre va a buscar el secreto. El detalle es que nos podemos esconder de la esposa, del esposo, del pastor, de la iglesia, pero usted entiende que de Dios no nos podemos esconder. ¿Entiende eso, verdad, hermanos? Que anoche, mientras usted vio la última vez su teléfono, Dios estaba contigo en lo que usted vio.
Que ayer mientras usted estaba mandando mensajes con esa persona, Dios vio esos mensajes que usted estaba mandando. Y de pronto pero eso fue ahí ya. No tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento en un justo conlleva cambio, transformación, apartarse. La Biblia dice en la primera carta de Juan capítulo 3, versículos 6 y 7, que el que permanece en él no peca. No tenemos que pecar, porque el pecado trae dificultad a la vida. El pecado trae muchos problemas a la vida del justo, porque Dios pone situaciones en el camino para llevarnos al arrepentimiento. Y finalmente puede llegar el pecado a traer la muerte física a un justo renacido. Aún la muerte física puede llegar a un justo renacido. Por eso la iglesia se llama la congregación de los santos, porque debemos vivir santa y piadosamente delante del Señor. La Biblia dice que este pueblo pecó contra Dios secretamente, haciendo cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Pregunto, ¿este pueblo tenía temor de Dios? ¿Sí o no? Otra vez pregunto, ¿este pueblo tenía temor de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me contestan, hermanos? No podían tener temor de Dios. Hay algo curioso, sí, porque no voy a ahondar, esto ya lo habíamos estudiado, pero vamos a adelantar para ver si tenían o no tenían temor de Dios. Vamos al capítulo 17, pero vamos a ir hasta el versículo 39. Dice el verso 39, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Si yo tengo temor de Dios, ¿van a haber enemigos que me atacan, sí o no? Sí, pero el Señor dice que nos va a librar. Cualquier dificultad Dios nos va a librar. Pero vea lo que dice el 40. Pero ellos, ¿qué dice? No escucharon. Exactamente lo mismo que Jeremías capítulo 6, verso 10, habla con el pueblo. ¿A quién hablaré y amonestaré? ¿A quién hablaré? Sus oídos son incircuncisos, no quieren oír la palabra, la desechan. Aquí dice, no escucharon. Sigue diciendo, antes hicieron según sus costumbres antiguas. De vez en cuando aparece un justo renacido que quiere seguir con sus costumbres de la vieja levadura. De vez en cuando un justo renacido, de vez en cuando ya entendió, ya tiene el perdón de sus pecados, ya está en la iglesia de los santos, pero quiere seguir con algunas costumbres de su vida pasada. Eso a Dios no le agrada. En esta mañana, para poder nosotros brincar cualquier dificultad, tenemos que examinar nuestro camino, que no estemos andando en algunas costumbres pasadas. No ha topado con un caso de un joven o una joven que recibe el evangelio, tiene el perdón de sus pecados, tiene 17 años, pasa a los 18, pasa a los 19 con muy buen testimonio, bien caminando con Dios, pero de pronto se fija en una mujer o un hombre del mundo. Y cuando se fija su corazón, se comienza a atraer hacia esa persona y entonces comienza a nublarse su vista y quiere comenzar las costumbres antiguas. ¿Pero por qué si todos tienen novio y novia y yo no? Mi compañera tiene novia, mi compañero de estudio tiene novia, mi otro, y yo ¿por qué no puedo tener una novia también? Pastor, yo la voy a traer y la gano para Cristo y ya me puedo casar. Eso no va a terminar bien. Nunca eso termina bien. Porque cuando hay una cuestión emocional, la mayoría de casos esa persona quiere buscar a Dios por ti, no por Dios. Y si tú le das una esperanza, peor. Costumbre antigua, porque los justos no es así. Los justos se conocen bajo supervisión de sus pastores, de la iglesia. Podrían comenzar ellos a tener una especie delante del Señor, delante de sus pastores, delante de la iglesia, de propósito en Dios para llegar a casarse. Y sin besos, sin abrazos, sin caricias, sin nada que le pueda instar al pecado, se guardan para el Señor hasta que llegue el día de su matrimonio. Un día se
Se cansan, no. Un día se casan y llegan a ser tremendo testimonio. Pero cuando nosotros venimos del mundo, venimos tan cargados de la vieja levadura que hay padres que se oponen a esto. Padres, todavía un joven, uno dice, pues está en su pasión, pero un papá diciendo, pero ya estamos exagerando mucho. Yo tuve novia, mi esposa tuvo novia, ¿por qué no dijo a mi chiquito de 11 que tenga su novia? Eso no va a terminar bien. Son costumbres del mundo. Ah, pero nos quieren meter esa costumbre de Corea. ¿Cómo de Corea? ¿No le han enseñado que eso está en la Biblia? Ningún Corea está en la Biblia. La Biblia no habla en ningún lado de noviazgo, habla de desposar. ¿De qué habla? Desposar, dicen algunos jóvenes. Dígalo con valentía, desposar. No habla del noviazgo, de besitos, caricias, esas cosas que sí o sí van a llevar al pecado. Mejor hacer las cosas en el orden de Dios. ¿Te quieres casar? Tú esperas en Dios ese hombre o esa mujer. Dios lo tiene en algún lugar. En algún lugar está ese hombre, esa mujer y tú te vas a casar. Pero dice el versículo 41, el texto que quería centrar. Así temieron a Jehová. ¿Cómo? ¿Temían o no temían? ¿Cómo dice? ¿Temían o no temían? Está hablando de ese mismo pueblo. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Tenían temor de Dios, sí o no? Un temor falso. Sí tenían un temor, pero era un temor falso. Un temor para que no me vaya mal, pero al mismo tiempo servían también a sus ídolos y servían también a sus dioses. Pero el justo renacido no se acerca al Señor así. Nosotros nos acercamos al Señor para apartarnos de las cosas de este mundo y vivir para Dios, con nuestro esposo, con nuestros hijos y con nuestra familia, sirviendo al Señor. Cuando vienen dificultades a nuestra vida, repito, tenemos que considerar muy bien cuál es nuestra conducta delante de Dios. Este pueblo estaba pasando por dificultades, pero llegó un rey. Ese rey se llamaba Ezequías. Comenzó a reinar a los 25 años. Y la Biblia dice en el capítulo 18 y el verso 5, la condición del corazón de este rey. Lea conmigo, por favor, en voz alta. Capítulo 18, verso 5. En Jehová, Dios de Israel, ¿en quién puso su esperanza? En Jehová, Dios de Israel. ¿En quién confías tú? Este hombre tenía una plena confianza en Dios, pero llegó la prueba. Y cuando llega la prueba, se pone, valga la redundancia, a prueba nuestra fe. ¿Cuál fue la prueba? Se enfermó. Le comenzaron a salir en su cuerpo una especie de llagas y se fue complicando, y por medio de esas llagas Dios tenía un propósito para Ezequías. ¿Cuál era el propósito de Dios para Ezequías? ¿Alguien sabe cuál era el propósito? El propósito más majestuoso que pueda tener cualquier justo. ¿Sabe cuál era el propósito? Que estés conmigo. Ya Ezequías, ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora te quiero traer conmigo. ¿Eso es bueno o malo? Si el Señor decide llevarnos con Él este día, ¿es bueno o malo? Sí, eso depende. Porque si el Señor decide llevarnos por desobedientes, por mal testimonio, porque caminamos de una manera completamente torcida, ahí no sé, sí vamos a estar con Él, pero no, así yo no quisiera. Pero si el Señor decide llevarnos por nuestra fidelidad, por nuestro amor, y dice, ya quiero que estés conmigo, papito, te traigo, es la mejor noticia que podemos recibir. La mejor noticia. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor. No hay esposa, no hay esposo, no hay hijos, no hay nada que pueda llegar a superar esa pasión y ese deseo de nosotros estar ya con el Señor. Cuando crecemos en la fe, así podemos llegar a pensar. Muy crecidos en la fe, bastante queremos estar ya con el Señor.
como el apóstol Pablo anhelaba en todo momento. Ezequías, es el momento que te prepares porque vas a morir. Recibe la visita del profeta Isaías. El profeta Isaías se le acerca y le dice: Ezequías, dice el Señor, ordena tu casa. Parece que habían algunas cosas que tenía en desorden, porque morirás y no vivirás. Llegó el día de partir Ezequías, una enfermedad en su cuerpo. Entonces Ezequías hace una oración exaltada por muchos, desde mi criterio una oración que sí, muy buena, pero le faltó un elemento. Le faltó rogarle al Señor que se hiciera su voluntad y no la de él. Mire lo que dice el capítulo 20, versículo 2, la reacción de Ezequías después de la noticia que se iba a morir. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, mire lo que él dijo: el que pueda orar así, hágalo, hágalo. Es una oración demasiado espiritual, porque es muy buena. Él sabía cómo él se conducía para con Dios. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Seguro Dios quería contestarle: por eso, hijo, por eso te quiero traer. Te quiero librar de lo que viene en el camino, mejor te traigo. Pero ¿qué pasó? Dios decide, se llama, anótelo si usted desea hacerlo, se llama la voluntad permisiva de Dios. Yo le voy a explicar. La voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Cuando Dios permite algo, pero que no está en su voluntad, pero lo permite por tu insistencia o por tu rebeldía. Otro ejemplo, en el segundo libro de Reyes aparece el pueblo de Israel, no, primer libro de Samuel, perdón, aparece el pueblo de Israel pidiendo un rey. Si no estoy mal, en el capítulo 7. Queremos un rey, el pueblo de Israel: Samuel, queremos un rey, queremos un rey. Samuel les dice: no, eso no está bien, tenemos un rey, se llama Jehová. No, no, queremos un rey como todas las naciones. Bueno, voy a ir a hablar con Dios. Señor, el pueblo dice que quiere un rey como todas las naciones. Y Dios dice: no, ya me tienen a mí. ¿Qué les digo? Explíqueles que si les doy un rey, le va a diezmar su dinero. Va a quitar a los jóvenes más valientes para la guerra. Va a querer tomar las jóvenes de ellos para él. Entonces Samuel va, reúne al pueblo y les dice, el Señor dice que si les da un rey va a pasar esto, esto, esto y esto. ¿Alguien sabe qué contestó el pueblo? Queremos rey, no nos importa eso. ¿La voluntad de Dios era darles un rey? No, pero se los dio. Voluntad permisiva de Dios. ¿La voluntad de Dios era que Ezequías viviera más? No. La voluntad de Dios era que te venga ya conmigo, pero le regaló 15 años más de vida. ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando comenzó a reinar? 25. ¿Cuántos años después Dios quería llevárselo con él? 14. ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando Dios se lo quería llevar? 25 y 14, 39. A los 39 años Dios dice: te llevo, estás joven, te traigo. Pero él ora y nunca dice: Señor, pero hágase tu voluntad. Ora y dice, Dios decide: te doy 15 años más de vida. ¿Qué pasó en esos 15 años de vida? Número uno, se enorgulleció su corazón. Nunca había sido orgulloso. Se llenó de orgullo. Llegaron a visitarlo algunos reyes y él abrió los tesoros de su casa y dijo: mire lo que yo he adquirido, miren los terrenos, mire el palacio, mire. Se llenó de orgullo su corazón. Y número dos, tuvo un hijo. Creo que a los 3 años de esa profecía, él tiene un hijo. ¿Cómo llamó su hijo? Manasés. Así llamó su hijo, Manasés. 55 años fue rey en Israel y fue, según los estudiosos, uno de los reyes más paganos, perversos y malos que tuvo Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Acompáñeme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo 3, no, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33.
¿Lo tienen? Si usted abrió su Biblia, lee conmigo el último versículo del capítulo 32 para que entremos en contexto. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Entonces 39 más 15, 54, 55 años. Tuvo que morir siempre. Capítulo 33, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Tenía 12 añitos, era un niño y comenzó a reinar. Pero mire lo que dice el 3. No, el 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo malo. ¿Ante los ojos de quién? De Jehová. Con 12 años comenzó a hacer lo malo. ¿Por qué? Pensemos un momento. ¿Qué hizo Manasés 12 años de su vida? ¿Qué hizo? Y apenas tuvo el poder para ser rey, inmediatamente comienza a hacer lo malo. Cuando su papá, la Biblia dice en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, versículos 2 y 3, pero Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Todo lo contrario. El papá de Manasés hizo lo recto, Manasés hizo lo malo. Pero no solo hizo lo malo, hizo cosas muy perversas. Mire lo que dice, verso 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. ¿Saben cuál es el ejército de los cielos? Los astros, las estrellas, la luna, el sol. Comenzó a darle, como dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, a darle más honra a la creación que al creador. Verso 4, edificó también altares en la casa de Jehová. Es decir, metió el pecado al lugar que llamaban la casa de Dios. Como cuando un justo, siendo renacido, por alguna razón se debilita y deja que el pecado entre en su vida. No hay que pecar, el pecado trae consecuencias. No hay que pecar. Cuando uno entiende el Evangelio y recibe el Evangelio, el Espíritu entra en nosotros. El Espíritu nos transforma. Ya no tratamos a la esposa de igual manera. Ya no tratamos a los hermanos de igual manera. Ya cuando nos vamos a enojar nos podemos retener. Ya no gritamos, ya no somos violentos. Ya todo eso va quedando atrás. A medida que vamos creciendo en la fe, el poder de Dios nos va transformando a nosotros. Ya no hay que mentir ya no hay que mentir. Ya podemos vencer lo que vemos en la televisión. Ya podemos vencer el tiempo que pasamos en Netflix. Podemos vencer todo. Es un regalo también de Dios para nosotros. Es una alegría saber cómo podemos vencer. Como antes no vencíamos, ahora vencemos. Como pastor, ¿sabe? Tengo 1 año de no ver pornografía, nunca lo había logrado. Tengo 2 años, 3 años, 5 años. Pastor, ya no veo ese vicio. Porque el que es nacido de Dios no peca. Ya no tenemos que pecar. Tenemos que crecer en la fe. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando. Ya podemos tener la fuerza para leer la palabra todos los días de nuestra vida sin importar cuán cansados estemos. Eso significa ser justo renacido. No es solamente un conocimiento, es un poder que mora en nosotros para vencer. Pero este hombre metió el pecado a la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Verso 6. Mire hasta dónde llegó su maldad, hermanos. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Gimnón.
¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es pasar sus hijos por fuego? Agarró a su hijo, lo puso en un altar, le cortó el cuello, lo desangró, luego cortó su estómago, sacó sus entrañas, todo lo que estaba allí, luego le parte el tronco, los brazos. Eso es un holocausto. Y después queman una parte al Dios de ellos, Dios pagano. Este hombre que merecía el fuego eterno, merece la muerte. Dice que pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Gimnón y observaba los tiempos. ¿Qué significa observar los tiempos? En nuestro tiempo, en esta época, significa yo soy Aries, yo soy Libra, yo soy Cáncer. Qué dicha que ustedes no saben nada de eso, me alegra mucho. Eso se conoce como los horóscopos. Eso significa eso, observar los tiempos. Saben que los horóscopos, con ese señor que nunca supe si era señor o señora, llamado Walter Mercado, él observaba los tiempos y decía: Aries no se puede casar con Libra porque no sé qué. Los Cáncer no se vistan de negro hoy porque no le favorece y no sé qué. Yo hace años, cuando era jovencito, lo leía eso y escuchaba eso. Pura brujería. Observaba los tiempos, miraba en agüeros. ¿Saben qué es un agüero? Un apellido. Mi suegra es de apellido Agüero. Pero no, aparte de un apellido, un agüero es $1 doblado en una billetera porque trae dinero. Sáquelo, échalo a la ofrenda mejor, hermanos. No esté guardando eso. Una escalera. No pase por ahí. Un agüero. Un espejo quebrado en su casa. Resulta que yo no sabía, que ahorita, yo sí sabía que dicen que trae mala suerte y no sé qué, pero ahorita resulta que son 7 años por espejo quebrado. ¿Qué hace apuntando eso, hermano? Pastor, ¿cómo es lo del espejo? Esos son agüeros, eso no hay que utilizarlo. A Dios no le agrada. Nuestra confianza está en el Señor y en su bendición. Nada que un gato negro, que mala suerte, que la escalera, nada de eso. Eso son creencias, se llaman supersticiones. Según el diccionario Real Academia Española, una superstición es darle poder a algo que no lo tiene. Eso es una superstición. Darle poder a algo que no tiene poder de nada. Dice que en agüeros era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Una pregunta. Cuando una persona hace encender la ira de Dios, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? Destrucción, muerte, fuego del cielo. ¿Sí o no? No, todavía no. No pasa así, porque la misericordia de Dios es demasiado enorme e incomprensible para su entendimiento y para el mío. Mire lo que pasó, se encendió su ira, lo acaban de leer conmigo, ¿sí o no, hermanos? Terminando el verso 6 dice, hasta encender su ira, se enojó el Señor. Pero saltemos un poquito. Verso 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Verso 9, sí, verso 9. Ahora verso 10. Mire lo que un Dios airado hace. Verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Se encendió la ira de Dios y no cayó fuego del cielo. Habló. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios quiere antes del castigo? ¿Qué es lo que Dios busca antes de tener que traer una dificultad? ¿Qué es lo que Dios busca? Arrepentimiento. En esta mañana Dios nos está hablando directamente al corazón. Ya es tiempo que cambies. No creas que porque has hecho eso 1 año, 8 meses, hasta 2 años y no ha pasado nada, es que Dios está haciendo el de la vista ahí, que no ve, no. Pero hoy puede ser ese día en donde esté preparado para ti una tremenda dificultad, porque no te arrepientes. Mejor hoy arrepentirnos. Ya es tiempo de cambiar.
Ay, es que no puedo, no soy capaz, pastor, de eso que sujetarme al esposo. Y ay, viera cómo me cuesta. Bueno, ¿vas a entender por la palabra o vas a esperar a que venga un tremendo dolor a tu vida para que lo aprendas? Ay, es que no puedo, pastor, yo trato de tratar a mi esposa con amor, pero como estoy acostumbrado, nosotros los Sánchez, algún Sánchez aquí, sí, ya me embarqué, no, ni un Sánchez, no, nosotros los Sánchez toda la vida hemos sido así, pastor, duro, y eso no puede, no, 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 ya no somos Sánchez, ahora somos cristianos, somos santos, somos justos, ya no más, no hay que pecar más. En la iglesia tenemos un grupo de jóvenes justos renacidos de muy buen testimonio. Claro, no estoy hablando en su totalidad, pero un grupo muy sólido. Y cuando yo comencé a hablar del noviazgo y a explicar que eso no estaba en la Biblia, algunos saltaron, pero. Y como les digo, me sorprendí que algunos padres no estaban de acuerdo. No, es que hay que dejarlos, porque no se puede, que lo hagan bien hechecito. ¿Que hagan bien hechecito qué? ¿Qué van a hacer? Eso no se puede. Pero después con la palabra comenzó Dios a tratar, a tratar, a tratar. Y ayer hubo una reunión y les preguntaron a ellos, a las jovencitas, ¿cómo quiere usted un esposo? ¿Cómo quiere usted un esposo? Entonces mi niña llegó a mi casa a contarme y me decía, uy, tenemos jóvenes muy sabios en la iglesia, me decía. Viera las respuestas que daban. Entonces yo le explicaba, bueno, claro, del dicho al hecho. Por el momento muy buen testimonio, pero hay que esperar cada vez que llegue la tentación. Porque una joven está firme hasta que un joven que le cae muy bien y le gustó mucho empieza a decirle cosas bonitas. Ahí es donde nos damos cuenta de su verdadera firmeza en el Señor. Ahí nos damos cuenta realmente cómo está su corazón. Cuando venga la tentación, tienes que brincarla, porque para eso mora el Señor en nosotros. Hoy es esta palabra para ti y para mí. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Pero ¿qué dice? Lea conmigo el verso 10. Vamos a leerlo juntitos. 1, 2 y 3. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. De vez en cuando en las iglesias, uno o dos están sentados, oyendo lo que Dios está hablando, pero no lo escuchan. Es decir, no hacen caso. No tienen buen corazón para eso. Salen de aquí como que nada pasó, para seguir en sus mismas conductas erróneas, en sus mismas conductas que pueden llevarle a la muerte. Una vez escuché el testimonio de una persona. Me dice, pastor, yo recibí el evangelio. Después de que recibí el evangelio, fui justo y viví para Dios, una buena vida cristiana, pero yo vivía siempre con temor, que Dios me podía castigar. Siempre estaba con ese temor. Pastor, y yo servía en la iglesia, servía, hacía esto, lo otro. Me contó todo su testimonio durante 2 años y medio, 3 años. Pastor, una vida intachable, personal, íntima con Dios, de buen testimonio en la iglesia, en todo, pero siempre con miedo de que Dios me iba a castigar, que si yo hacía lo malo, Dios me iba a castigar. Una vez hablé con un hermano mayor, que no me imagino qué clase de hermano mayor, ni quién fue, no me lo imagino, pero habló y le dijo, es que a mí me pasa esto, yo vivo siempre con mucho miedo, y le contó. Y el hermano mayor ese le vuelve y dice, no, usted tiene que tener miedo. Si usted peca no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Usted puede pecar y no pasa. ¿Cómo? Sí, ya usted fue perdonada, ¿sí o no? Sí. Ya usted fue perdonado de sus pecados, sí. No pasa nada de lo que usted haga. Dice, pastor, ni habérmelo dicho. Lo primero que hice fue que me hice una pareja. Y me enamoré de esa pareja y empecé a enfriarme, a enfriarme. Me aparté de la iglesia y sabe, pastor, terminé en homosexualismo. Por supuesto que hay muchas dudas de que esa persona sea justo. Muchas dudas. Terminó en homosexualismo. Porque ahora ya no tenía miedo, ni temor, ni nada. Cuando se pierde el temor en el corazón, porque no sé si ustedes saben que no hay que ser justos renacidos para tener temor. Sí, Cornelio era temeroso de Dios y no era justo renacido. Pero ya siendo justos renacidos, el temor tiene que estar con nosotros así.
Dios me puede disciplinar, mejor así pensar. Dios me puede disciplinar. Y si usted quiere andar con miedo, mejor ande con miedo. Si eso te va a ayudar para no pecar contra Dios, para que vivas firme delante de Dios. ¿Sabe qué me dijo una vez un joven? Yo creo que yo lo que necesito es que Dios me pegue una buena castigada para cambiar. Y yo le dije, usted no sabe lo que está diciendo. Yo le dije, usted es un necio con lo que está diciendo. No te imaginas lo que está diciendo. Porque cuando Dios castiga, marca de por vida. Marca de por vida. Sansón, sin ojos, muerto. David, la muerte de su hijo, la pérdida de su reino y todas las desgracias que vivió en su camino. ¿Quiere que siga la lista? Ananías y Zafira murieron la misma tarde. El joven fornicario, que fue entregado a Satanás. El castigo de Dios no es bueno. Es mejor librarnos de él a través del arrepentimiento. Amén, hermanos. Están muy serios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Entonces, ahora sí, ¿qué pasó? Ya cuando el pueblo no escucha, ¿qué cree usted que hace Dios? Ahora sí, fuego del cielo. Ahora sí, muerte. No, no. Dios comienza, la muerte es el último, ¿cómo se dice? La última alternativa en las manos de Dios. Es lo último que Dios hace, porque su misericordia es grande. Mire lo que dice el 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué vino? Dificultad. ¿Qué vino? Desempleo. No puedo pagar la casa, me quitaron el carro. No estoy diciendo que cuando un hermano pasa por eso siempre es pecado. Sí, pues ya yo me imagino, ¿verdad? El hermano le pasó algo, está en pecado. No, no, no. Ya expliqué, o ahorita voy a ver otro poquito si da tiempo, que también hay dificultades como las de Job. Si Job vivió dificultades, no porque era un hombre desobediente, sino como un trato especial de Dios. Pero eso es personal. Estás en dificultades, ve y consulta a Dios. Y de pronto, cuando examines tu corazón, ¡pah!, hay algo que a Dios no le agrada. Ahora tengo que cambiarlo. Debo cambiarlo antes de que se empeore el asunto. Pero muchas dificultades, muchas enfermedades, muchos problemas de la vida provienen precisamente por pecado oculto. A Dios no le agrada el pecado. Y cuando hablo de pecado no hablo de cometer adulterio y esas cosas. Los justos eso no lo hacen. Pero muchos justos de vez en cuando guardan rencor en su corazón. Muchos justos no les importa que la Biblia dice perdonando y soportando unos a otros, no les importa. Y uno se sienta en una esquina y el otro por allá atrás para no encontrarse y no verse, no saludarse. Eso a Dios no le agrada. ¿Cómo vas a ser tan duro en tu corazón de salir de este lugar y tan inmaduro con la misma condición con tu hermano que cuando entraste? Eso no sirve. Debes hacer las paces con tu hermano. Pastor, pero ya yo le pedí perdón y le dije y volví a decirle y no quiere. Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 18, versos 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Qué tienes que hacer? Ve tú con él a solas. Si no se arrepiente, ve con 2 testigos. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia y tenlo por gentil. También Romanos 12, 18 dice, estar en paz con todos en cuanto dependa de vosotros. Si ya no depende de ti, tú esté tranquilo, pero debes estar realmente sabiendo que hiciste lo posible. Tenemos que hablarnos los unos con los otros. Vuélvase al que está a su lado y dígale, hábleme. Así dígale, hábleme, diga. No sea enojón, diga. Sí, porque al que no le hablas está allá atrás y el otro allá en la punta por allá. Ahorita vas y lo busque, ahorita va y lo busque, hábleme. Así usted va y le dice, nada más, hermano, hábleme. Sí. Ok, entonces Manasés está pasando una dificultad. Verso 12, esto se va poniendo mucho mejor, muy bueno se va poniendo. ¿Está conmigo, hermanos? Verso 12. Mas luego que fue puesto en angustias. ¿Por qué fue puesto en angustias? En el caso de Manasés, ¿por qué vino la dificultad? ¿Por qué?
¿Por prueba o por reprensión? Más fácil la pregunta. ¿Por prueba o por reprensión? Por reprensión. Dios lo estaba fue puesto en angustias. Ahora tuvimos la dicha de recibir 9 misioneros en la iglesia de Tibás de Corea. Estaba tan feliz, pero yo no sabía que había que trabajar tanto esos días. No me lo imaginé yo, hermanos. Hoy le decía a mi esposa, todavía no me he podido recuperar, me siento, porque cuando uno está ahí, usted no tiene tiempo para cansarse. Dele, 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 pero ya se fueron, entonces como que todo el cansancio surge. Entonces, ellos vienen, el día que vienen, una hermana de sangre de una hermana de nuestra iglesia cae al hospital. Entonces la llevan, yo la conozco a esa muchacha. Entonces me llaman, pastor, usted puede ir a orar, pastor, usted. Entonces yo, a como puedo, me escapo y voy. Cuando yo entro y veo a la muchacha, yo la conozco. Entonces yo hablo con ella y le comienzo a predicar a ella. Ella me dice, tengo mucho miedo, pastor, tengo mucho miedo. La familia ya sabía, ya habían dado un dictamen médico, pero la muchacha no sabía todavía bien qué es lo que tenía. Tengo mucho miedo, pastor. Entonces yo le predico y le digo a ella que si ella está preparada, si se muere, ¿dónde se va? Ella me dice que al infierno. Yo le digo que tiene que tener el perdón de sus pecados. ¿Sabe cómo obtenerlo? Ella me dice, con la oración de fe. Yo le explico que eso es falso. ¿Cómo más? Pidiendo perdón, le explico que eso no está en la Biblia. ¿Cómo más? Haciendo el bien, le explico que nadie puede hacer el bien. ¿Cómo más? Yendo a la iglesia y portándome bien, le explico en la Biblia que esa no es la manera. Y ya en ese momento ella se preocupa. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Si yo me muero, me voy al infierno. Yo, sí, se va al infierno. Entonces ella me dice, pastor, explíqueme. Y me dice, téngame mucha paciencia. Yo soy muy burra, me dice. Y yo le digo, no, lo está haciendo muy bien. Entonces, cuando yo voy a ahondar un poquito más, llega un enfermero y dice, ya le encontraron cama, estaba en emergencias, hay que pasar. Y nos fuimos, ya no pude hablar más con ella y yo me fui para mi casa. Entonces ella empezó a partir de ese momento. ¿Y el pastor? ¿Cuándo viene el pastor? Él tiene que venir. Y el pastor, llegaba el esposo y el pastor, la mamá y el pastor y el pastor. Y el pastor con 9 misioneros para todos lados sin saber cómo poder zafarse, pero me escapé. Llegué a la carrera con mi esposa, me dieron el permiso, entré. Cuando entré ya estaba más deteriorada. Ella empezó, hace un mes había empezado un poquito mal y en esa última semana ya estaba más malita. Pastor, qué dicha que vino, pastor. Yo no me quiero ir al infierno, pastor. O sea, yo estaba pensando, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Entonces yo le expliqué el evangelio, muy rápido. Le expliqué el pecado, lo que Dios hizo, cómo lo hizo. Entonces ella me dice, pastor, entonces yo no tengo pecado. Pastor, entonces, o sea, ya yo me podría ir al cielo. Yo le dije, sí. Y dice, ay, mi hermana tanto que quería explicarme esto, pastor. Y dice, cuando yo salga de aquí ya no quiero estar más en el estado que estoy con ese hombre. Y pastor, voy a renunciar a ese trabajo. Ese trabajo no me deja ir a la iglesia. Ya con un buen fruto, ella quería llevar muy buen fruto. Cuando yo termino de predicar el evangelio, yo le digo, vamos a orar. Pero ella me dice, ya somos hermanos en Cristo, pastor, soy su oveja. Dice ahorita, ya soy su ovejita. Estaba tan feliz. Cuando yo voy a orar, llega una enfermera. Bueno, de emergencia hacerle un TAC que tenemos que hacerle y no sé qué. Y se la llevaron y no salió más. Pero ella recibió el evangelio de su salvación. No le da un aplauso a Dios por eso, hermanos. Ahora, ¿cómo se encuentra su familia? Los hermanos justos renacidos de ella están felices, pero con un tremendo dolor. Era la niña de su casa. Era la menor de todos. Son como 18, algo así. Ella era la menor. Por un lado, pastor, recibió el evangelio. Por otro lado, lloraban y han llorado y siguen llorando todavía. Después, a la hermana me dice, pastor, usted puede venir a predicar al funeral. Habían unas 60 personas. Yo le dije, hoy tenemos culto de bienvenida con los misioneros. Apenas termine, yo voy. Entonces fui muy cansado, como a las 11 de la noche. Habían unas 60 personas. Y pude predicar y dar una semilla.
Había un pastor ahí, yo no lo sabía. Quedó muy inquieto, se me acercó, me pidió el teléfono, dice que estaba muy inquieto con lo que aprendió. Y antier me escribió la hermana que una señora que estaba ahí le dijo, yo necesito saber lo que ese pastor dice. ¿Cómo es que uno puede tener el perdón de pecados? ¿Y por qué él está tan seguro que esta mujer está en el cielo también? Otra semilla en medio del dolor y la tristeza de esa familia, se pudo sembrar otra semilla. Son los propósitos de Dios en medio de las dificultades. Cada dificultad trae su propio propósito. Nada más asegurémonos que no sea disciplina. Manasés, la Biblia dice en el verso 12, mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Oró a Jehová su Dios. Y apenas como para decirle, ahora sí, ¿verdad? Apenitas para acusarle. La voz del diablo en la mente de cualquier cristiano que se quiera arrepentir. Cuando viene la dificultad, se quiere arrepentir y viene una voz, ahora sí, qué lindo. Pues sí, ahora sí. Ahora sí, sí. No lo quise entender a la buena, ahorita en la dificultad ya lo entendí, me arrepiento. Y me pongo en las manos del Señor. Si me va a llevar, me voy en paz porque ya me arrepentí. Y si me da más vida, pues a servirle al Señor con buen corazón. Recordando lo que dice Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque yo he tenido que visitar algunos hermanos justos renacidos que están al borde de la muerte y me dicen mirándome a los ojos, pastor, si yo salgo de aquí, mi vida va a ser diferente, pero no salieron, porque Dios conocía sus corazones. Otros sí han salido y han sido diferentes. Dios es el que conoce, pero el arrepentimiento debe ser genuino y real. La Biblia dice que Manasés oró al Señor, oró. ¿Y qué dice la Biblia entonces? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo oró? Humillado. La oración tiene que estar acompañada de la humillación. ¿Qué significa humillación? La palabra humillación significa ponerme en las manos de. Eso significa. Es decir, haz conmigo lo que quieras. Eso es humillación. Ahora, como Dios conoce el corazón de él, mire lo que pasó. Verso 13. Y habiendo orado a él, fue atendido. Cuán bueno es el Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Dígame cuántas veces nos hemos acercado al Señor indignamente y Él nos ha atendido por su misericordia, conociendo el arrepentimiento de nuestro corazón. ¿Sí o no, hermanos? Su misericordia no tiene límites. Por eso no importa cuán grande sea la maldad o el pecado en el que tú hayas caído, te arrepientes, Dios te restaura. Él te puede restaurar. Yo he encontrado hermanos arruinados completamente. Claro, cuando uno peca, así está. Uno queda arruinado porque no queremos pecar contra Él. Pero la misericordia del Señor se extiende cuando hay arrepentimiento real. Mire lo que dice. Y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mire, algo que me llama la atención es que Dios lo restaura sin haber fruto todavía de arrepentimiento. ¿Por qué Dios hace eso? Por lo menos como pastores, un hermano se desvía en alguna área y nos toca moverlo, quitarlo por un tiempo, hasta llegar a sacarlo de la iglesia por un tiempo. El hermano dice que está arrepentido, pero igual hay que dejarlo un tiempo fuera. ¿Por qué hacemos eso? Porque necesitamos ver su fruto de arrepentimiento. Dios no necesita ver nada porque Él conoce el corazón. Tú te arrepientes, acepta la disciplina. Ya tú sabes, Dios me perdonó, Dios me va a restaurar. Ahora tú acepta la disciplina, pero delante de Dios ya tu relación intacta, plena, así intacta. Aunque tengas que estar un tiempo fuera de la iglesia, fuera del servicio, pero tú sabes, con Dios yo estoy así. Ahora Dios me va a ir poco a poco ayudando para restaurarme otra vez en la congregación.
¿Por qué? Porque la iglesia necesita ver fruto. Dios no, Dios sabe todo. Él conoce el corazón del hombre. A ver, le pongo un ejemplo. David un día peca contra Dios, censa al pueblo. Dios le dice, vas a la guerra, yo te doy la victoria. Pero David dice, ¿y cuántos hombres tengo? Entonces llama a Joab, necesito que me hagas el favor y me cuentes cuántos hombres de guerra tenemos. Joab le dice, mi señor, pero ya Dios dijo que nos da la guerra, ¿para qué? Quiero que lo cuentes. Señor, pero cuéntalo. Dudó de la palabra de Dios, entonces Dios lo castiga. Viene el vidente Gad y le dice, oye, escoge entre 3 castigos. Entonces él dice, prefiero caer en las manos de Dios. Y viene un ángel y empieza a matar a los israelitas. Y mata, y mata, y mata. Cuando lleva 70,000, pero sabe, antes de empezar la disciplina, David dice, ay, pequé contra Dios, pero no estaba arrepentido. Por eso vino la disciplina. Cuando están muriendo 70,000, David cae de rodillas humillado. Señor, Señor, detén esto, he pecado, yo fui el que pequé, ya no castigues más al pueblo. Ahí se arrepintió, ahí se detuvo el castigo. Inmediatamente ¡pam!, se detuvo el castigo. Porque no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él conoce el corazón del hombre. La Biblia dice que Manasés fue restaurado inmediatamente. Verso 14. Después de esto edificó en el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas. Asimismo, 15, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Qué es lo que pasa en el 14, 15 y 16? El fruto. Aquí viene el fruto verdadero del arrepentimiento. Dios conoce el corazón del ser humano. Manasés fue restaurado. Vamos a Apocalipsis y ya casi vamos a terminar. Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, verso 9 y verso 10. ¿Lo tienen, mis hermanos? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Otra vez, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Conoce Dios nuestro dolor, sí o no? Él conoce nuestro dolor. Él en este momento sabe lo que estamos viviendo. La dificultad en la salud, en la economía, la lucha que algunos solteros tienen porque no quieren estar solteros. También Dios conoce eso. Algunas solteras que están orando porque desean casarse y se sienten atribuladas por eso. También Dios conoce eso. Esos hombres que están luchando en la iglesia solitos porque sus esposas nada que crecen en la fe. Esas mujeres que tienen esa batalla tan grande en sus hogares porque sus esposos no están en la fe, porque estorban, porque no quieren, y ustedes tratan. Dios conoce tu tribulación, esos hijos desobedientes, rebeldes, entregados al mundo, y tú en la iglesia orando por ellos. Dios conoce tu tribulación, pero debes ser valiente en Dios. No debes volver atrás, debes mantenerte firme en el Señor. Él prometió, hermanos, cuando una persona recibe el evangelio hay una promesa para su familia. Nuestro deber es predicarle a la familia. Con paciencia, predicando con paciencia. Yo
conozco tus obras y sabe, ¿qué dice el Señor? Yo también conozco tu tribulación. Estoy contigo en medio de tu tribulación. Tengo compasión por ti en medio de tu tribulación. Pero eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué dice el Señor? No tengas temor. ¿Por qué? ¿Por qué Él dice que no tengas temor? Porque Él va a estar con nosotros. No tengas en nada, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas. En el libro de los Salmos, capítulo 23, vamos a ir a ver unos cuantos pasajes más. Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4. Esto es conocido por la iglesia, pero vamos a recordar esta palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cree eso, hermanos? El Señor nos recuerda, oye, mis ojos están viendo tu tribulación. Luego nos dice, no tengan temor. Cuando el diablo los atribule, no tengan temor. Ahora nos dice, aunque ustedes estén en valle de sombra de muerte, no teman mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué significa infundir aliento? Como inyectarnos a nosotros la fuerza para poder continuar adelante. Siempre en la iglesia de Tibás, cuando un hermano entra en dificultad, dentro de mí hay mucho dolor y tristeza por el hermano, pero dentro de mí hay mucha expectativa. Estoy a la expectativa para ver su crecimiento espiritual y para ver cómo va a brincar esa situación. Y cuando la brinca, cuán buen testimonio para todos los hermanos alrededor. Porque no paro de escuchar cómo hace el hermano tal, cómo hace la hermana tal. Mire todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo y sigue brincando, sirviendo a Dios, firme en la fe. Tremendo testimonio para la iglesia cuando usted y yo brincamos las dificultades. Tenemos que brincarlas. En toda la iglesia de Costa Rica es lo mismo lo que vivimos. Esposos batallando con sus esposas incrédulas. Esposas batallando con sus esposos fríos en la fe. Padres batallando duro con sus hijos porque no entra el evangelio en el corazón de ellos. Situaciones económicas de dificultad, a nivel de salud física, tanto dolor y tanta enfermedad. Toda la iglesia pasa por esas circunstancias, pero no debemos temer porque el Señor está con nosotros. Amén. Último pasaje, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Una palabra bien tremenda. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice Santiago que estemos cuando vienen diversas pruebas? Gozosos. La palabra gozo en el griego habla de una alegría interna, aquí, en el corazón. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese vocablo diversas en el griego original se traduce como multicolor. Eso significa. ¿Cómo es eso de multicolor? Si nosotros comenzáramos a decir colores, no pararíamos aquí, ¿verdad? Rojo, azul, amarillo, negro, blanco, fucsia, rosado, no pararíamos. Así son las pruebas. Cada color puede ser una prueba diferente. Unos sufren porque les duele, porque tienen migraña, otros por el hígado, otros por problemas estomacales,
otros por necesidad económica, otro porque está quedándose con su visión. Cada prueba tiene como un color diferente, cada uno con su propia dificultad. Parece que hay una situación que está invadiendo los hogares y está entrando en muchos lugares. Hay una enfermedad, no recuerdo ahorita su nombre, que está siendo provocada por los pánicos y la ansiedad. Y a la gente se le duerme su cuerpo, sus pies, sus manos, su cuerpo queda como paralizada por la ansiedad, por todo lo que está pasando en el mundo. Pero nosotros los justos, la Biblia dice, no temas lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Ténganse por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando oramos y dudamos, la oración queda nula. Tenemos que orar y a medida que oramos tenemos que creer. En una ocasión Cristo puso sus manos en los ojos de un ciego y cuando quitó sus manos, la Biblia dice que Jesús le preguntó, ¿qué ves? Y él dice, ahora veo los hombres como las sombras de árboles. O sea, no podía ver bien todavía y Cristo tuvo que volver a poner sus manos en sus ojos 2 veces. ¿Por qué? ¿Porque le faltó poder a Dios? No, porque recuerde que el poder de Dios obra en la medida de nuestra fe. Duro de corazón, poca fe, el poder de Dios obra poco. Mucha fe, el poder de Dios obra bastante. A un ciego bastó con decirle, tu fe te ha salvado. ¡Pum! Recobró la vista. A otro ciego le tuvo que echar barro, ve a lavarte al estanque de Siloé, un proceso diferente. ¿Por qué? Fe diferente. A este le tuvo que poner las manos 2 veces en su rostro para que pudiera ver. Si nosotros enfrentamos las dificultades con buena fe, Cristo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 21, mirando el monte dice, si ustedes tuvieran fe, le dirán a este monte, muévete y se moverá. La palabra monte, eso es un hebraísmo, es un dicho propio de los hebreos. Ellos le llamaban montes a las pruebas de la vida. Usted se encontraba un hermano que estaba cruzando una necesidad económica y usted le decía, ¿cómo está? Y él le contestaba, estoy cruzando un monte muy grande. O sea, una dificultad. Cristo no le estaba diciendo que le dijera a las montañas que se muevan, no. Le estaba diciendo, si ustedes tienen fe, no solamente le dicen a la higuera, sécate y se secará, sino que le dicen a cualquier monte, a cualquier dificultad, con fe ustedes la pueden vencer, la pueden cruzar, sin importar cuán grande sea la dificultad. Si nosotros tenemos fe, podemos brincar todo lo que se presente en el camino. Amén, hermanos. Así que con fe le decimos al monte, muévase y el monte se va a mover. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre de amor, muchas gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Hoy hemos aprendido en tu palabra que van a venir dificultades en la vida. Esas dificultades pueden ser solamente una prueba de fe para nuestro crecimiento espiritual. Esas dificultades, Señor amado, pueden ser porque hemos tenido conductas o estamos teniendo conductas que a ti no te agradan. Ayúdanos a tener un corazón sincero para arrepentirnos. Amado Dios, si algún hermano en la iglesia de Guapiles o en la iglesia de Costa Rica que escuche este mensaje a través de las redes, ha escuchado la voz tuya reprenderle por alguna conducta inapropiada, secreta, ayúdalo a arrepentirse, Señor, y apartarse, entendiendo que por medio de la fe podemos apartarnos de cualquier pecado, entendiendo que por medio de la fe podemos cruzar cualquier dificultad. Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros a estar firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre. Danos, Señor, la fuerza para nosotros brincar todo lo que se presente en el camino. Permite que la iglesia de Guapiles, juntamente con sus pastores, siga creciendo en la fe como lo han hecho hasta hoy. Te doy gracias porque hoy están los hermanos aquí preparados para escuchar la palabra y seguir creciendo en la fe. Oro para que las dificultades que la iglesia de Guapiles pueda estar teniendo, las brinquen por medio de la fe y a través de una vida santa y piadosa de los hermanos que se congregan aquí. Amado Dios, permite que el mensaje de hoy pueda quedar guardado en el corazón de los hermanos y pueda seguir calando, Señor, en nuestro corazón para que lleve mucho fruto en el camino. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.